A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. El doctor Eduardo Geobo Almanza, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Filosofía, Teoría Política y Práctica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y estudios de posgrado en la misma Universidad Nacional de Educación a Distancia, nos va a disertar sobre Castoriadis, democracia griega como autonomía, autoinstitución y autolimitación. Doctor Eduardo Geobo Almanza, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, pues buenas noches. Pues básicamente pues quería comentarles antes de pues empezar un poco a exponer mi trabajo que tengo para hoy, pues que básicamente este es un texto que surge de un ciclo que venimos en una discusión en un semillero de investigación que se llama Metexi, ¿no? Un poco el interés de nosotros el año pasado pues fue realizar un estudio de las lecturas contemporáneas de la democracia griega, en el sentido en que nosotros veíamos que en los diversos manuales y por lo general se tiende un poco a banalizar, ¿cierto?, el sentido y el significado un poco profundo de lo que fue la democracia griega, y en este caso, pues cuando se habla de democracia griega, por lo general siempre se está hablando de democracia ateniense. También pues quisiera un poco pues, invitarlos hoy a, pues una invitación mía es a la necesidad que tenemos de continuamente en los diversos trabajos reformular y siempre estar poniendo en cuestión lo que llamaríamos nosotros como los lugares comunes, ¿no? Yo pienso que es un trabajo muy también de la filosofía, ¿no? ¿Cierto? Tratar de revisar los lugares comunes y tratar de replantear nuevas perspectivas y nuevas lecturas sobre diversos temas, ¿no? Bueno, lo que puedo decir un poco sobre este tema de la democracia es que pues ha sido objeto de diversas lecturas. Yo considero que un poco el interés o la fascinación ha obedecido pues, por comprender las significaciones sociales, jurídicas, políticas y filosóficas de la democracia, ¿no? ¿Y por qué? Porque básicamente pues, la democracia ateniense transformó radicalmente las instituciones de la polis, ¿no? Parece que eso fue lo más importante. ¿En qué consistió pues dicho giro? Básicamente en que desde el momento en que se nace ateniense, se tiene el derecho de participar del poder en el interior de la ciudad, de ser miembro de la Asamblea del Pueblo. Entonces, el primer elemento fundamental y un eje muy importante de la democracia es que, pues, claro que aquí habría que hacer la restricción, pues que sea varón, ciudadano y libre, ¿no? Para poder participar, ¿cierto?, del poder al interior de la ciudad y ser miembro de la asamblea, ¿no? También me parece que en esto hay otra idea que es muy vigorosa de la democracia griega, ¿no? Y es que básicamente cualquier persona, ¿cierto?, puede asumir los cargos directivos de la polis, ¿no? O sea, no se requiere un saber de un experto para ser dirigente de la polis, me parece que es un elemento fundamental. En este sentido, lo que yo pues, pienso es que esta democracia está sustentada también bajo un supuesto, y es que la política no es una cuestión de episteme, sino básicamente corresponde al ámbito de la doxa, ¿no? Que es también muy importante que se tenga en cuenta y para los griegos era pues, un elemento fundamental. En este sentido podemos señalar que como proceso histórico y proyecto de autonomía, la democracia permitió a los ciudadanos de Atenas gobernarse a sí mismos durante siglos en un régimen de democracia directa. Sobre esto Finlay, poco históricamente, señala un aspecto que considero importante. Si bien el uso del término democracia implicaba en Grecia para unos autores la aprobación de la sociedad
o institución descrita y para otros denotaba condena, como pues el caso de Platón. Después dicha voz desapareció del léxico acostumbrado hasta el siglo XVIII, en el que reapareció significando o denotando menosprecio, ¿no? Finlay menciona una carta personal escrita por Wordsworth en 1774, donde afirma: yo pertenezco a esa odiosa clase de hombres llamados demócratas. Lo que estaba diciendo era un desafío y no una jocosa sátira. Esto con el fin de subrayar que no es evidente la razón por la que en la contemporaneidad tendríamos que encontrarnos con esa cuasi unanimidad acerca de las virtudes de la democracia, cuando durante la mayor parte de la historia ha ocurrido precisamente lo contrario. Retomando un poco lo que plantea Finlay sobre la democracia griega, que se mueve entre aprobación, condena, considero, sin embargo, que resultaría bastante unilateral verlo solamente de esta manera, porque a esto habría que añadir la historia de las ideas, que también es la historia de las instituciones y de la sociedad misma. En esta conferencia voy a tratar una problemática específica de la democracia griega. Para ello no me baso en textos antiguos, sino lo planteado por Nicole Laurent y por Cornelius Castoriadis, dos especialistas contemporáneos de la cultura y la filosofía griega antigua. En cuanto al expositivo, la primera parte estará dedicada a presentar el problema formulado por Laurent acerca de la ausencia de una justificación y fundamentación racional democrática de la democracia, y en la segunda parte se analizará la respuesta dada por Castoriadis, quien sostiene que dicho fundamento no habría que buscarlo en las teorías dadas, sino en las instituciones y en la práctica de la democracia. También pues aquí surge la pregunta si la democracia como imaginario social instituido requiere para su fundamentación de una teoría sistemática que dé cuenta de la misma. Entonces la pregunta un poco que nos quería con respecto a la tesis de Laurent es si realmente necesitamos una teoría sistemática que nos dé cuenta del funcionamiento y de la institucionalidad de la democracia griega. Frente a lo anterior, sostengo como tesis que considero acertada la lectura de Castoriadis, ya que si bien no se dio ningún intento de sistematización teórica con miras a defender el régimen democrático, en la creación de la democracia como autonomía, autoinstitución y autolimitación, encontramos unas instituciones y prácticas que posibilitaron que una colectividad pudiera explícitamente autogobernarse. Bueno, entonces voy a iniciar con el trabajo, la formulación o el problema formulado por parte de Nicole Laurent. En el libro La invención de Atenas señala como problema central de la democracia ateniense que no existe o prevalece ningún texto que exponga en Atenas una teoría democrática de la democracia. Con esto no alude a la cuestión de que la mayoría de los intelectuales que reflexionaron sobre dicho régimen no participaron de ningún modo de manera directa en los asuntos de la ciudad, siendo calificados por Pericles de inútiles, sino que su indagación se orienta a determinar si podemos encontrar en los diversos registros de la época una manera democrática de hablar de la democracia. En este sentido, analiza los relatos de la oración fúnebre, en la medida en que son instrumentos inapreciables que presentan un elogio ordenado del régimen que prevalece en su momento. Su conclusión es que estos sacan a la luz una inevitable contradicción, discursos en los que se había creído reconocer una práctica propia de la democracia se presentan rasgos aristocráticos, ya sea a través de las representaciones que lo tejen como del lenguaje utilizado, problema que en sus palabras es esencial, ya que esos relatos de la oración fúnebre se caracterizan por ser discursos que enaltecen rasgos aristocráticos y no democráticos. Si bien es cierto que en el marco de la evolución de las representaciones atenienses de la democracia, los problemas no son los mismos en el siglo V que en el siglo IV a.C.,
me voy a centrar en dos maneras de representar la democracia que no son propiamente democráticos. El primero es el discurso pronunciado por Pericles, en el que asigna como principio fundamental de la democracia la arete. Esto no significa que no encontremos rasgos democráticos, por el contrario, el texto evoca la libertad en su doble forma, tanto pública como privada, libertad que todos reconocen como la base misma del régimen, el respeto a las leyes, asimilada al temor racional. Después nos recuerda la obediencia a los magistrados, al igual que la evocación de la apertura de la ciudad, caracterizada como plena publicidad dada a las manifestaciones más importantes de la vida social. Después de afirmar que una misma persona puede ocuparse de sus asuntos y a la vez de los asuntos de la polis, Pericles termina por asimilar el rechazo de participar en la vida pública a una especie de parasitismo político, ya que es un imperativo categórico que todos participen en los asuntos de la ciudad. Pero en dicho discurso encontramos que Pericles no expone de un modo exhaustivo la Constitución democrática. En primer lugar, no habla del gobierno del pueblo, sino que se refiere al gobierno para el pueblo. Y el demos aparece allí como un beneficiario del régimen más que como un pueblo soberano. En segundo lugar, no habla de dos instancias fundamentales de la democracia como son el sistema del sorteo y la rotación de los cargos, sino que hace énfasis en los méritos, que designa por lo común a una fracción de la sociedad. Aquí la virtud que privilegia no es la del linaje o la fortuna propia de los regímenes oligárquicos, sino la existencia de una jerarquía de prestigio dentro de la ciudad. Platón resalta esta caracterización de Pericles cuando critica la democracia a través del propio elogio de esta. En el diálogo Menexeno transforma arete en aristocracia, con el fin de mostrar que el papel de la multitud se limita esencialmente a la aprobación. Unos lo llaman gobierno del pueblo, otros le dan otro nombre según les place, pero es en realidad un gobierno de selección con la aprobación de la mayoría, porque reyes siempre tenemos, unas veces lo son por linaje, otras veces por elección. Es decir, de forma intencional reduce la democracia al poder que corresponde a la mayoría por la proclamación de los mejores como dirigentes. El segundo análisis de Loró se centra en el discurso del sofista Protágoras, quien defiende de manera explícita la democracia ateniense. En el diálogo Protágoras de Platón, ante la afirmación de que enseña el arte de la política, Sócrates se apresura a establecer su creencia de que tal cosa no es enseñable. A continuación, desarrolla y fundamenta esta tesis con cierto detalle, tras lo cual responde Protágoras con el célebre mito seguido del discurso razonado. En respuesta a las objeciones socráticas, Protágoras expone el mito de Prometeo, que hace de la democracia una constitución intemporal, cuyo origen es de índole mítica, un don dado por Zeus, la virtud política, como algo común a todos los ciudadanos, con lo cual se alcanza propiamente la plenitud humana. En este sentido, es de subrayar que la tesis que constituye el fundamento teórico de la democracia ateniense es que todo individuo participa de la virtud política, que no es otra cosa que la capacidad por la justicia. Sería esta capacidad lo que Protágoras considera rasgo definitorio del ántropos y condición necesaria para el mantenimiento de la ciudad. Este sería el sentido de la ley establecida por Zeus, de eliminar al incapaz de participar en la justicia y el pudor. Igualmente, tras el mito, considera el sofista que el no participar de la justicia implica dejar de ser hombre. Esta capacidad es el resultado de la historia del desarrollo humano. La necesidad ha empujado a los hombres, en primer lugar, a buscar la forma de reunirse y salvarse constituyendo ciudades para hacer frente al acoso de las fieras y, en segundo lugar, a establecer unas normas para el entendimiento entre la colectividad.
El problema que ve Loró en la teoría protagórica no radica en que utilice nociones aristocráticas para definir y caracterizar la democracia, sino que relega su fundación a la época del mito, es decir, se basa en un mito para justificar la democracia. La democracia, adquisición histórica y marco del discurso, debería extraer sus letras únicamente del presente y no del pasado, y menos de un pasado bastante indeterminado. Bueno, ahora aquí daré lugar entraré ya a tratar lo de Castoriadis. Castoriadis, en la indagación acerca de las diferentes significaciones imaginarias sociales creadas y encarnadas en las instituciones, introduce una distinción capital entre sociedades heterónomas, en las cuales en nomos la ley, la institución es dada por otro, cuya creación de la institución se imputa a una instancia extrasocial, y sociedades en las que comienza a emerger el proyecto de autonomía. Ahora bien, para Castoriadis hay dos casos en que se da una ruptura acerca de las significaciones dadas en las sociedades heterónomas. Estos dos casos son la Grecia antigua, que va del siglo VII que va del siglo VII al V, por una parte, y por otra, la Europa occidental a partir del Renacimiento, en las que se instala la democracia y la filosofía. Lo importante para Castoriadis es que en ambos casos asistimos al reconocimiento incipiente de que la fuente de la ley es la sociedad misma, que somos nosotros quienes hacemos nuestras propias leyes, por lo que se abre la posibilidad de discutir y poner la institución existente de la sociedad. Esto significa que una sociedad es autónoma cuando no solo sabe que es ella la que hace las leyes, sino que además es capaz de ponerlas explícitamente en cuestión. Si bien es cierto que no podemos afirmar que hasta ahora haya habido una sociedad autónoma en el sentido pleno del término, lo que sí podemos decir es que el proyecto de autonomía social e individual surge en la Grecia antigua con la creación de la democracia. Democracia que no es tomada como modelo, sino como autoinstitución de la colectividad por la colectividad y autoinstitución en tanto movimiento. En palabras de Castoriadis, esta consiste en que la sociedad no se detiene en una determinada concepción de justicia, de igualdad o de libertad como algo dado de una vez para siempre, sino que se instituye de tal forma que las cuestiones de la libertad, la justicia, la equidad y la igualdad siempre pueden ser replanteadas en el marco del funcionamiento normal de la sociedad. Lo importante no es tanto que se conciba como imperio de la ley, libertad de los ciudadanos o igualdad, la democracia, sino que lo esencial viene a ser el cuestionamiento de la ley heredada. Entonces a mí me parece que un elemento fundamental de Castoriadis es realmente que él une filosofía y democracia en cuanto a que en ambas instancias son las que propiamente se cuestiona la ley heredada y se crea de forma autónoma, ¿cierto?, sus propios marcos reguladores, ¿sí? No apelan a ninguna norma extrasocial ni algo heterónomo, ¿sí? Tenemos así en Grecia el primer momento de una autonomía social, en el sentido en que la sociedad recusa su propia institución y esa puesta en entredicho de su propia ley y la transformación de esa se hace de manera explícita en función de una actividad política pública en y por el logos, la discusión, el conflicto de opiniones y no simplemente como violencia ciega. En respuesta a la problemática planteada por Loró de la ausencia de una teoría democrática de la democracia, Castoriadis considera que esta la podemos encontrar en lo instituido por el imaginario político griego, de lo imaginario en tanto que se encarna en las instituciones políticas. Es decir, hay que atender sobre todo a la realidad de las instituciones para comprender el espíritu de la democracia griega. Acá voy a señalar en primer lugar algunos elementos que caracterizan el ejercicio de autonomía y autoinstitución democrática de la polis ateniense y en segundo lugar las formas creadas de autolimitación. Instituciones que no surgen de la nada,
ni de una tradición meramente heredada, ni emergen por la formulación teórica de un individuo, sino que tienen como fundamento el debate y la deliberación dada al interior de una colectividad específica. Esto no significa que todas las instituciones sean creaciones nuevas, sino que se reconocen o rechazan luego de la puesta en cuestión por la colectividad. Hay que tener en cuenta que el poder de la colectividad ateniense recaía en los ciudadanos, varones, adultos y libres, definidos en principio por la participación de todos, concretamente a través de las disposiciones constitucionales, siendo una de las instituciones más importantes la Asamblea del Pueblo, encargada de votar las leyes y en la cual participan todos los ciudadanos. Luego le sigue, ¿cierto? También es importante aquí señalar que en la Asamblea todos tienen la libertad de hablar y proponer esta o aquella medida. También encontramos la ULE, consejo formado por 500 ciudadanos elegidos por sorteo. Este tiene un papel de filtro con respecto a la Asamblea, consistente en fijar el orden del día de esta y someter a un primer examen las propuestas de la ley emanadas de ella. Luego de la eclexía y la boule están los tribunales, cuyos miembros se eligen por sorteo, con un sistema muy elaborado que no hay espacio acá para profundizar, y hay asimismo unas cuantas magistraturas fijas. Encontramos por otra parte funciones que podríamos calificar de puestos de expertos, para los cuales se designan a los magistrados por medio de elecciones. El más importante es el de estratega, es decir, jefe de guerra. Hay 10 y la elección está abierta a todos. En todos estos puestos electivos, los titulares de hecho son revocables porque la Asamblea del Pueblo puede revocarlos e incluso acusarlos y condenarlos en el ejercicio mismo de sus funciones. Pero la participación de los ciudadanos en el poder no solo está asegurada por esas instituciones formales y no se la ve como algo abstracto. Las instituciones formales e informales de las ciudades la promueven de manera activa, sin caer empero en la coerción. Lo hacen ante todo en virtud de la igualdad del derecho a la palabra y seguridad, considerada como un atributo de la democracia y garantizado por la ley, como también a través de la obligación de decir francamente lo que se piensa acerca de los asuntos públicos, hablar franco parresía, que como es obvio, la ley no garantiza, pero que se da por sentado en todos. Hay otra institución ateniense bastante antigua, la de la atimía, el deshonor, la privación de los derechos cívicos. Solón cuenta, Aristóteles decidió aplicarla a aquellos que cuando la ciudad estaba dividida por un conflicto no tomaban partido. El oportunista que esperaba hasta ver de qué lado soplaba el viento hacía mal el cálculo y corría el riesgo de perder sus derechos cívicos. A esto se agregaron a partir del siglo V medidas concretas para compensar la desventaja de las clases más pobres en cuanto a la participación en la vida política. Los salarios dicástico en el siglo IV eclesiástico, es decir, una indemnización diaria percibida por los ciudadanos para participar en un tribunal o en la Asamblea del Pueblo. Hay que tener en cuenta que durante ese tiempo el campesino pobre abandonaba su campo y el artesano perdía el salario de la jornada. Adicional al sorteo de las magistraturas, sucede lo mismo con la función epistates ton pritaneon, que podríamos traducir por presidente de la República. Cada mes se echa suerte a 30 miembros de una de las 10 tribus, que serían los pritanos, y cada día se elige por sorteo a uno de ellos para desempeñar su jefatura durante 24 horas. Este tiene el sello de la ciudad y personifica a la polis. Cualquier ateniense puede ser designado para ese cargo. Si se considera lo anterior, me parece que lo importante en esto es que también la ciudad, al posibilitar la participación no solo en la asamblea, sino también en los diferentes
instancias o instituciones creadas, pues también generaba una especie de educación política a los ciudadanos, ¿no? Que es un aspecto importante, ¿no? Porque en nuestra época pues vemos, ¿cierto? En nuestro momento vemos que no hay realmente educación política. Esto pues, ¿de dónde lo podemos deducir? Básicamente que durante el cálculo que se ha hecho se puede señalar que un ciudadano ateniense al menos durante 2 veces en su vida tenía que asumir cargos públicos, ¿no? Entonces esto significa que una de las funciones primordiales también de la polis era la educación cívica o política, ¿cierto? Entonces, sintetizando lo anterior, describimos instituciones que tal vez nos permiten tener una mejor comprensión acerca del funcionamiento de la democracia directa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque pues, básicamente lo que uno ve en los manuales es que solamente ahora se señala es que una sociedad esclavista, ¿cierto?, donde no había participación de las mujeres, y parece que eso fuera la única importancia o lo único de resaltar, ¿cierto?, que eran unos pocos y que más era una sociedad machista, ¿no? Entonces me parece que esos tipos de juicios pues habría que matizarlos, pero además no nos permiten, ¿cierto?, comprender la vitalidad de la creación, ¿cierto?, autónoma de la sociedad encarnada en las instituciones como tal, ¿no? Pero que garantizaban una mayor igualdad y libertad de los ciudadanos, ¿cierto? A esto también pues solo me quiero referir como otro elemento que venía de antes, es lo que podríamos llamar el ostracismo, ¿no? Es otra institución, ¿cierto?, otro sistema de control que era también muy importante, ¿no? Esta disposición permite a la asamblea que en ciertas condiciones condenar a un exilio de 10 años a un ciudadano, sin que éste, sin embargo, pierda sus derechos cívicos ni sus bienes. La medida no se considera deshonrosa para el afectado, ¿no? Como segundo aspecto, considero gran importancia para la autoinstitución de la democracia unos ciertos sistemas que podríamos llamar de autolimitación de la democracia, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué me parece importante esto? Porque en una sociedad heterónoma la cuestión de la autolimitación no es pertinente, ¿cierto? Se debe hacer lo que los ancestros han dicho que debe hacerse, lo que los dioses o Dios lo han decretado, lo que dicta la naturaleza, lo que la razón permite deducir, ¿cierto?, lo que impone las leyes de la historia, ¿cierto? Pero desde el momento en que la colectividad política rechaza o pone distancia a lo heredado, surge la cuestión innegablemente de la autolimitación. Con esto se advierte que su principio es el control del pueblo en sí mismo. Bueno, ¿cuáles fueron los 3 sistemas de control que básicamente encontramos? Uno que se llamaba el grafé paranomón, es decir, la acusación de ilegalidad. Su carácter extraño es que se acusa al nomos de ser paranomos, a la ley de ser ilegal, en el que se reúne un tribunal, el tribunal delibera y si condena la ley, a pesar de haber sido votada por la asamblea, es anulada de inmediato. Es necesario pensarlo 2 veces antes de proponer un texto que no busque más que favorecer entusiasmos pasajeros o solo se apoye en una mayoría muy débil, porque además de la anulación de la ley, se corre el riesgo de sufrir una gravosa multa e incluso en casos extremos la pena de muerte. Otra institución que permite el control popular, el autocontrol popular, es la acusación por engaño al pueblo, que es también una acción legal. Se aplicará si para incitar al demos a votar una medida se presentan informaciones falaces. Los responsables deben comparecer entonces ante los tribunales, pero en cierta medida para autoridades la instancia o la institución más importante vino a ser la tragedia griega, ¿no? Si bien no se trata de reducir la tragedia a una función política, es indispensable que ella, es indiscutible que en ella hay una dimensión política que debe buscarse en sus fundamentos ontológicos y en el papel que ella desempeña en las instituciones de autolimitación de la democracia. Bueno, ¿yo qué entiendo por ello? Pues si bien pues la tragedia era apoyada por el gobierno, ¿cierto?, por la polis, no significaba que fuera simplemente propaganda política, ¿cierto?, a favor del régimen, sino que básicamente la tragedia era una instancia donde cuestionaban, ¿cierto?, la institución misma y también cuestionaban ciertos
eh, problemas heredados, como por ejemplo el papel del héroe, ¿cierto?, en la democracia. El héroe como tal no tiene ningún ya papel, ¿cierto?, en la polidemocrática, porque la polidemocrática, la arete es el mérito, ¿no?, ¿cierto?, y se basa en la igualdad, no en el héroe, ¿cierto?, ni la virtud heroica. A modo de conclusión, quisiera señalar que para Castoriadis lo importante es que el estudio de la democracia griega que en el estudio de la democracia griega se encuentran gérmenes fecundos para todo pensamiento de proyecto de autonomía, de proyecto de una sociedad autónoma, ¿no? Germen que podemos caracterizar como la puesta en cuestión de sí misma, y en esto consiste uno de los grandes aportes del mundo griego, la política como actividad colectiva que quiere ser lúcida y consciente y que cuestiona las instituciones existentes de la sociedad. Bueno, hasta acá, muchas gracias. Buenas noches. Mi pregunta está dirigida sobre los casos que se habló de los 19 comerciantes y la masacre de Santo Domingo. Ahí se hablan sobre unos procedimientos, pero lo que yo quiero llegar es la función del Estado como mecanismo de someter, expropiar y doblegar la voluntad de las comunidades y también de las víctimas. Es necesario recordar que tanto para la masacre, el caso colectivo de desaparición forzada de los 19 comerciantes, no fueron 19 comerciantes en un comienzo, fueron 17, 16, y fueron los familiares los que fueron a buscarlos en conocimiento ya del Estado y los desaparecen. Y para el caso de las medidas de satisfacción que obliga la Corte Interamericana a Colombia, para el caso de Santo Domingo, es una ofensa lo que pasó en Tame, Arauca, que en la obligación del Estado de pedir disculpas públicas, tan solo lo hizo en Tame y no lo hizo frente a todo el país. Y fue aún más insultante las víctimas regadas por ahí, mientras los funcionarios que fueron a asumir el papel del Estado a pedir disculpas estaban sentados bajo la carpa. Entonces la pregunta que yo hago es, esos mecanismos que ustedes están proponiendo, ¿qué nivel de efectividad puede tener si no hay una voluntad política? La voluntad del Estado siempre va a ser el de transgredir a las comunidades, el de bombardearlas y el de asesinarlas y desaparecerlas, porque así como se inició la desaparición forzada en Colombia, fue el Estado el que la originó, no fueron ni las guerrillas ni los paramilitares también lo hicieron junto con el Estado. Entonces sería eso. Si concretamente, las medidas que ustedes proponen pueden llevarse a cabo dadas las condiciones de voluntad del Estado. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Honestamente creo que entre lo que manifiestas hay varias vertientes bastante interesantes. Finalmente, frente a si las condiciones de hoy pudiesen determinar para que las propuestas que se esgrimieron pudiesen surtir algún efecto, tú muy bien o acertadamente manifiestas que se requiere todo el punto de vista político. Y es que es uno de los factores que inciden a la hora de ratificar un convenio como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo partiendo desde ahí. Y es que si no contamos con ese Estado, desde su punto de vista unitario, nada de esto va a funcionar. Entonces es bastante contradictorio que en el año 1972, a través de la Ley 16, se ratifique la Convención. 6 años después se reconozca la función jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces estamos hablando que desde 1978 cualquier decisión que se adopte por este tribunal es de obligatorio cumplimiento. Entonces lo que está pasando son, 1, un hecho ilícito internacional, 2, graves afectaciones a los derechos humanos, 3, sentencias y reconocimientos por parte de tribunales interamericanos o internacionales, y 4, adicionalmente, que como que yo reconozco que usted como Estado cometió una serie de vulneraciones contra derechos humanos, adicionalmente coloco una carga excesiva sobre la víctima. Favorablemente por tu pregunta yo puedo hacer 3 acotaciones bastante interesantes para de alguna forma categorizar el problema que tenemos a la hora de concretar esas 3 o 4 propuestas, pero que al final a hoy no hay nada. Porque es que
1. 19 comerciantes. Efectivamente, 17 comerciantes son tomados, incluso la Corte Constitucional habla de detenidos, detenidos, desaparecidos y ejecutados. 2 familiares un día después intentan ir a buscar la misma condición. Son descuartizados y arrojados a un río. Entonces, adicionalmente, una violación de este estilo que pertenece a nuestra historia, efectivamente la víctima tiene que acudir a una serie de momentos o recursos a nivel interno, que tiene que acudir finalmente a la Corte Constitucional, porque en primera y en segunda instancia no son favorables las respuestas. Entonces, no basta con que me vulneren a mí mis derechos humanos. Ah, no, también tengo que acudir a un recurso adicional. ¿Y cómo por qué? Si es que una Corte Interamericana ya lo dijo. Hay un artículo 26 y 27 de la Convención de Viena que lo obliga a usted como Estado a reconocerme. Y en ese caso de 19 comerciantes, pueden creer ustedes que el monumento a los 19 comerciantes estaba en la 5ª Brigada de Bucaramanga, cuando se descubrió dentro de todo el proceso que ellos también, como 5ª Brigada del Ejército Nacional, habían tenido que ver con los hechos. Entonces, las víctimas alegaban dentro de la sentencia que es una ofensa. O sea, ¿cómo se les ocurre que me violan a mí mis derechos, el Ejército Nacional, y me guardan el monumento de mi familiar allá? No, venga, espera un momento, arreglemos esto. Adicionalmente, por lo menos en el caso de la masacre de Santo Domingo, una bomba tipo clúster sobre la vía principal de Santo Domingo, y efectivamente la reparación se hace de Sentame, nadie le importa porque no hay una concepción clara acerca del perdón, no hay una concepción clara acerca de las medidas de satisfacción y rehabilitación como elementos de la reparación, y entonces por eso estamos inmersos en esto. En ese caso de la masacre de Santo Domingo y la sentencia que llega a la Corte Constitucional, que es la T564 del año 2016, se alega justamente eso. Un miembro del Ejército Nacional, o mejor, de la Fuerza Aérea Colombiana, alegó que no había ningún tipo de responsabilidad por parte de ellos. Una de las madres de las víctimas se siente vulnerada en su derecho a su reparación integral, acude a la vía de tutela, es una sentencia del año 2016, la sentencia de la Corte Interamericana fue del 30 de noviembre de 2012, eso quiere decir que dando un año como plazo razonable para cumplirlo, tuvieron que pasar 4 para que un órgano interno, después de una primera instancia, una segunda instancia y un recurso extraordinario de revisión, se diera la orden de cumplirlo. Entonces, con todo esto lo que quiero, digamos, afirmar a nivel categórico y concluir es la clara necesidad de que el Estado conciba qué responsabilidades se generan, porque no es solamente el punto de vista político en que, no, qué tan favorable que usted sí tiene o no ratificada la convención, porque podemos hacer perfectamente un paralelo con Venezuela, que hace algunos años denunció la convención, y que eso significa que no hay mayor manejo. Pero entre uno y otro, más allá de las discusiones que en este momento se puedan suscitar, pues simplemente se está dando que aquí es lo mismo que existe una sentencia a nivel interamericano que no se está cumpliendo. Los invito a visualizar las resoluciones de cumplimiento y en todas van a encontrar que lo más difícil de cumplir por parte del Estado son las medidas de satisfacción y rehabilitación. Les parece muy sencillo simplemente pagar, pero eso no lo es todo. Muy bien. Bueno, vea, la metodología va a ser esta. Voy a recoger las preguntas dirigidas a cada profesor y entran a contestarla para no enfriar el auditorio porque se nos fueron los muchachos, entonces ¿a quién les vamos a contestar? ¿Me decía alguien por acá que quería hacer una pregunta? Es una pregunta para el doctor Eduardo. Usted hablaba que no hay ciudadanía política en este momento. ¿Cómo formarnos como ciudadanos políticos? ¿Cómo implementamos eso que existía en la polis para tratar de traerlo a la actualidad? O sea, para educarnos políticamente. Bueno, ¿alguien más acá, en esta zona? ¿Una pregunta? ¿No? Acá. Gracias. La pregunta es para el profesor Hernán Ferro, sobre la concepción de la palabra crítica. Quisiera preguntar, en combinación con la última presentación, combinar la palabra crítica con doxa. Y mi pregunta general sería si la filosofía o la evolución o la conceptualización
de una democracia implicaría una propuesta con incidencia política, en la medida en que el ideal aquel de Platón de que se llegue a esa abstracción llamada filosofía para comprender un contexto como es la sociedad y se desarrolle con una conceptualización de hechos y de propuestas. ¿La teoría crítica buscaría eso con las propuestas? Buenas noches. La pregunta es para el doctor Castillo. Digamos, a propósito de la obligatoriedad de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y teniendo en cuenta que Colombia, digamos, aceptó la competencia de la Corte Interamericana, convirtiéndose paralelamente en Estado parte de la Convención, ¿qué opinión le merece a usted respecto de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchas ocasiones, a propósito de Colombia y de otros estados, ha dejado sin efecto u ordena dejar sin efecto algunos fallos de tribunales internos? ¿Por acá alguna pregunta? Listo, bueno. Sigan a las respuestas. Bien. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo analicé, traté de presentar 3 momentos de la noción de crítica en la llamada Escuela de Frankfurt. No es la única forma de hacer crítica social. Miremos, por ejemplo, hay otras formas. Por ejemplo, la manera en que lo hace Rawls. Rawls parte de una hipótesis contrafáctica, ¿sí? Es decir, hace una construcción en una posición originaria, ¿sí? Personas libres e iguales con un velo de ignorancia, y a partir de esa construcción señala qué es lo justo, qué es una sociedad bien ordenada, qué principios debería de tener, ¿cierto? Es una forma de hacer crítica, ¿no? Un constructo ideal, y uno dice, bueno, ¿por qué crítica? Porque si nos fijamos en esta sociedad no cumple con esas condiciones de la sociedad bien ordenada, ¿cierto? Esa es una manera de hacer crítica. Tiene quizá el mayor problema de esa forma de hacer crítica es que no hay conexión, ¿sí? Hay un cortocircuito entre la realidad y lo ideal, ¿sí? Pero desde allí se puede plantear la idea de una democracia ideal como algo normativo y decir, pues esta democracia que tenemos no es democracia, o esto no es democracia, o es una democracia de baja intensidad, etc. Y hay otras formas de hacer crítica social. Por ejemplo, Taylor recurre a la idea de una crítica inmanente, es decir, de una interpretación de la propia cultura, y en esa interpretación de la propia cultura se puede denunciar lo que es patológico o lo que, digamos, no está bien en la propia cultura. Pero la forma de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt tiene una particularidad, y es que es una crítica normativa, pero que tiene que tener una instancia trascendente, intramundana. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tiene que mostrar cómo efectivamente hay en la sociedad misma, ¿sí?, que se quiere criticar o se quiere derrumbar, está el germen de la propia destrucción, es decir, dentro de esa propia sociedad, ¿sí?, hay una posibilidad de un sujeto revolucionario que dé al traste con esa sociedad. ¿Sí? Ese es, digamos, el modelo, el esquema que tienen, que es un modelo puramente hegeliano. Yo les decía en la película, ustedes ven la película del joven Marx, y está plasmado esa idea, ¿sí? El proletariado que ha surgido allí, cuando tenga un nivel de conciencia, puede dar al traste con esa sociedad, emancipándose, ¿cierto? El problema de ello es que ellos empezaron con esa idea. La Escuela de Frankfurt es de los años 20 del siglo pasado, ¿sí? Tenían esa idea en la cabeza, pero muy pronto se dieron cuenta
por lo menos los padres de la teoría crítica, que efectivamente no había ese sujeto revolucionario. El proletariado fue sencillamente asimilado por el sistema. El proletariado ya no es revolucionario y ellos se dieron cuenta en los años 40. Es un proletariado que lo asimila el capitalismo por el consumo, porque es un proletariado que ya tiene vacaciones, que tiene que perder en una revolución. Es un proletariado asimilado, un proletariado en que no se puede contar con él para hacer una revolución, ¿sí? Ya no es, sus luchas son locales, parciales, pero no apuntan a la totalidad del sistema. Entonces, a partir de allí, ellos no le pueden jugar, digamos, estoy hablando de Marcuse, de Adorno, de Horkheimer, no le pueden jugar a ningún tipo de salida institucional o legal como la idea de una democracia, porque ¿de dónde vamos a sacar la democracia si tenemos sujetos puramente cosificados, reificados, el mismo lenguaje está codificado? No hace falta sino leer El hombre unidimensional para mirar cómo todas las expresiones revolucionarias o emancipadoras pues terminan siendo asimiladas, ¿cierto? El paso fuerte, importante que da Habermas, ¿sí?, es decir, bueno, lo que pasa es que estos se perdieron porque pensaban que la racionalidad era autoconciencia, pero es que la racionalidad es racionalidad comunicativa. Entonces cambia el paradigma. ¿Qué quiere decir una racionalidad comunicativa? Que la racionalidad es procedimental, o sea, está en los procedimientos, y que nosotros encontramos esa racionalidad en los actos de habla. En los actos de habla hay unos presupuestos que tienden teleológicamente a lo normativo. Entonces Habermas, que no es más optimista, porque Habermas piensa que esta sociedad en realidad sí está, es decir, los sistemas se la han chupado, pero ve una posibilidad, aunque pequeña, digámoslo así, en un mundo de la vida en donde se puedan recuperar espacios de participación, de diálogo, de comunicación, y si se pudiera lograr eso, pues el poder comunicativo podría transformar esa sociedad, y eso se llamaría democracia radical. Eso es lo que Habermas llama democracia radical. En esa medida, para contestar directamente la pregunta, sí, a partir de la idea de democracia, pero de esa democracia radical, pues se encuentra la posibilidad de una crítica de esta sociedad, ¿sí? Liberando el poder comunicativo, que es intensificando la democracia en todos sus campos. Esa sería la respuesta, digamos, desde Habermas. Ahora, a Hone le interesa algo más, y es que sociológicamente tenemos que poder entrar, y lo que discutían ahora, poder dar cuenta del dolor de las víctimas, de la negación, de la invisibilidad de las víctimas, tenemos que poder dar cuenta. Y las víctimas a veces ni siquiera están allí para decir y armar el discurso. Entonces, la teoría crítica no cumplía, digamos, su propósito de volverse una sociología y dar cuenta en realidad de los procesos sociales e históricos. Y entonces el giro que hace Hone es volver a recuperar esa dimensión sociológica. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pues básicamente quisiera que ahí habría que como matizar un poco lo que para muchos hay una discusión entre si hay alguna relación entre la democracia griega y la democracia moderna y contemporánea, ¿cierto? Muchos autores consideran que no hay ninguna relación, ¿cierto? Y esto porque la característica fundamental es de los sistemas modernos y contemporáneos, que son sistemas representativos, ¿cierto? Y que una democracia directa sería imposible, pues básicamente como en dos elementos, ¿no? O en tres elementos, que sería pues la cantidad de habitantes, ¿cierto?, de la población, ¿cierto? Haría difícil una democracia directa. También que ahora hay la necesidad de expertos en política, ¿cierto? ¿Sí? Abogados que estudien ciertos sistemas, y también pues que me parece que ahora también está muy centrado más que en la capacidad para poder dirigir, ¿cierto?, en los mecanismos mismos de elección, ¿no? Ahora me parece que creo que eso ha llevado también a lo que ahora se denomina una élite, ¿no? Ahora tenemos básicamente
una élite política, ¿cierto?, que busca básicamente la permanencia en el poder, ¿cierto? Y en ese sentido me parece que habría dos diferencias, o una diferencia con los antiguos, ¿no?, que básicamente pues los antiguos podemos decir que eran elitistas, pero no creían en la democracia, ¿no?, ¿cierto? Los modernos y contemporáneos se autotitulan, ¿cierto?, demócratas, pero realmente ven al pueblo simplemente como alguien que legitima el poder de ellos, ¿cierto? Y lo que diría un poco Castoriadis es que además solo cada 4 años somos libres un día para poder participar, ¿cierto?, y elegir a alguien, ¿no? Entonces, diría que uno de los grandes errores que él ve es que también nuestra democracia está fundamentada en el voto, ¿no? Cuando en Atenas no era lo fundamental solamente el voto, porque había otros sistemas como el sorteo, ¿cierto?, o el cambio de cargos, ¿cierto?, hacia cualquier persona. Pero en este sentido yo le quisiera comentar que pues ahora Martha Nussbaum ha trabajado algunos textos, sobre todo lo que llama sin ánimo de lucro, ¿no?, sin fines de lucro, perdón, y hay otro que llama sobre la importancia de la educación liberal para la democracia contemporánea, ¿no? Entonces ella ahí, ¿cierto?, Martha Nussbaum señala que, y hace un estudio de diferentes universidades norteamericanas y muestra cómo pues es fundamental lo que ella llamaría la educación liberal para la posibilidad de constituir no un sujeto experto, ¿cierto?, especialista, sino alguien que sea realmente un ciudadano en el pleno sentido, alguien que pueda pues reconocer al otro, ¿cierto?, también aprender a argumentar, ¿cierto?, y tener la capacidad de poder deliberar, ¿no? También para Nussbaum es muy importante. Pues aquí en lo que básicamente aportaría, pues bueno, yo veo que Castoriadis no desarrolla mucho el tema de la educación, ¿cierto?, pero sí me parece que alguien que ha desarrollado un cierto ámbito sobre esa importancia, sobre esa necesidad, ¿cierto?, de la educación. Por ejemplo, si nos damos cuenta, por ejemplo, en Colombia, pues en la educación secundaria, ¿cierto?, hay cátedras de democracia, hay cátedras de ética, ¿cierto?, pero me parece que no hay como una instancia donde haya la posibilidad más que de que sirva como, porque es que aquí también se ve a veces como, cuando uno escucha a algunas personas que hablan de educación cívica, es como adoctrinamiento, ¿no? Adoctrinamiento, ¿no? Debemos adoctrinarlos, ¿cierto?, en unas ciertas reglas para que se comporten de una manera, y no básicamente como una instancia donde se permita la reflexión y que el estudiante también aprenda a argumentar, ¿no? Y aprender a argumentar significa también como ponerme en el lugar del otro. Por ejemplo, Martha Nussbaum dice que ella, dentro de su estudio de las universidades, considera que es muy importante que los estudiantes, por ejemplo, se pongan en el lugar de un homosexual, por ejemplo, ¿cierto?, y tratar de defender las tesis de él, ¿no?, el lugar de él dentro de la sociedad, ¿no? Entonces ella considera que innegablemente pues la educación sí es un factor fundamental, pero pues en nosotros, como digo, en nuestra sociedad, pues además de eso no hay mayor participación nuestra y solamente legitimamos, ¿cierto?, una cierta élite cada 4 años con el voto, donde nos sentimos libres o nos consideramos que somos libres, ¿no? Porque pues eso, con los últimos artículos, pues uno ya tiene dudas de si en Colombia realmente, ¿cierto?, eso sea tan libre o tan puro la elección como tal, ¿no? En ese sentido. Bueno, hasta acá. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y creo que en eso consiste medianamente mi proyecto de investigación de maestría. ¿Qué opinión? Yo digo que es simplemente la materialización del ejercicio de control de convencionalidad de tipo concentrado. Es ella, y es lo que Sergio García Ramírez ha entendido como un control original o externo, en donde lo ejerce la Corte Interamericana en virtud del artículo 2 de la Convención. Y eso simplemente se traduce adicionalmente en que desde el año 94 se dice que existe responsabilidad internacional del Estado por emitir o aplicar normas contrarias a la Convención. Casos clásicos en donde, como tú lo dices, lo ha hecho con sentencias, lo ha hecho con leyes, lo ha hecho con normas constitucionales. Por ejemplo, el sonado caso de la última tentación de Cristo versus Chile, sentencia del 5 de febrero del año 2001, ordena a la Corte Interamericana sacar del ordenamiento chileno el artículo 19 que prohibía, o que permitía la censura previa. Eso lo ha hecho con norma constitucional, o lo ha hecho, por ejemplo, con normas de carácter legal, especialmente en escenarios de transición, caso El Mozote y lugares aledaños del año 2012,
Barrios Altos, que es catalogada como la sentencia más importante de la Corte Interamericana en el año 2002, en donde deja sin efectos leyes de autoamnistía por considerar que son contrarios a las consideraciones o disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces simplemente ahora es la cuestión, obviamente a título de discusión se puede centrar, por ejemplo, quién se ha manifestado que ya no existe esa teoría de la soberanía nacional para no acatar o sí acatar ciertas disposiciones de la Corte. Lo que sí hay que verlo es simplemente como un ordenamiento global. Kant en La Paz Perpetua hablaba de un derecho de ciudadanía mundial, lo cual me parece supremamente interesante, y Jaime Orlando Santofimio Gamboa en el concepto de convencionalidad lo trae a colación para entender de que los derechos humanos son de todos, todos tenemos los mismos derechos. Entonces lo que hay que entrar a observar es, la Corte Interamericana no está funcionando como una cuarta instancia como lo han hecho valer, sino simplemente un ejercicio de control de convencionalidad de carácter concentrado. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.